mi nombre es Gustavo Osa, soy el director de producción de Rotoplas. Hoy quiero que conversemos un poco sobre lo que es el rotomoldeo, los principios y cómo trabajamos nosotros en la compañía. Para poder hablar de rotomoldeo, entonces lo primero es que definamos qué es el rotomoldeo. El rotomoldeo es una técnica de procesamiento de polímeros que nos permite fabricar piezas de gran tamaño en unas máquinas, digamos, denominadas muy simples. Se fundamenta en el moldeo por rotación, es decir, depositamos un material sobre un molde que debe estar completamente sellado para evitar fugas de ese material. Lo sometemos a unos movimientos de rotación en dos ejes y luego se somete a temperatura. Mientras la pieza se está quemando, el molde está rotando en dos direcciones, lo que permite que el material se funda y por medio de esa rotación que se está generando, se adhiera a las paredes del molde. Luego se inicia un proceso de enfriamiento y esto permite que el material que se fundió previamente en el molde se empiece a endurecer y se adopte la forma interior del molde. Posterior a este enfriamiento, se procede a abrir el molde, se retira la pieza rotomoldeada y ya viene un proceso de terminación. Como vemos, realmente es un proceso muy simple, pero entonces vamos a empezar a mirar todo el proceso desde que llega la materia prima, qué material se requiere y en qué forma llega el material a la empresa. Bueno, entonces a continuación vamos a mirar la presentación desde el inicio, o sea, desde el tipo de material que utilizamos, que es un polietileno. El polietileno es un polímero muy simple y es de muy fácil procesabilidad, pero hay diferentes tipos de polietileno. Para el caso de nosotros, vamos a utilizar polietileno de baja densidad lineal. Es la materia prima ideal para el proceso de rotomoldeo. El polietileno viene en dos presentaciones. Viene de forma granulada, como lo podemos ver, y de forma pulverizada. El material, si llega de forma granulada, se debe pulverizar dentro de las instalaciones de la compañía. Nosotros contamos con unos equipos de pulverización para obtener el polietileno para el proceso como tal. El proceso de pulverizado se hace en un equipo pulverizador que consta de digamos, una aspiradora que nos permite subir el material en pellet al depósito de material y luego él empieza a ser molido por medio de unos discos que tiene el equipo. El equipo tiene un disco fijo y un disco móvil. Se acciona la máquina, que la podemos ver en la foto, esa es una de nuestras pulverizadoras, y el material empieza a circular en medio de los discos empiezan a hacer un efecto como tijera, empiezan a moler el material y va saliendo ya en un tamaño de partícula ideal para el proceso de rotomoldeo. El tamaño de partícula, digamos, hay un estándar y se habla de que el estándar es de una partícula de 500 micras. Es decir, que el material debe pasar por una malla 35. Una malla 35 se refiere a una malla que tiene 35 perforaciones en una pulgada lineal. Entonces el material, la máquina está dotada de esa malla que permite ir tamizando el material, retener el material que esté por encima de ese tamaño y dejar pasar el material que esté por debajo de ese tamaño. Ese tamaño de material ya es el ideal para empezar el proceso de rotomoldeo. El segundo paso, después de tener el material ya en polvo, es la mezcla de material. En rotomoldeo se permite hacer, digamos, piezas de gran diversidad de colores. En nuestra planta fabricamos productos de color negro, de color azul, color naranja, color verde
y otra gran cantidad de colores de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. Para eso contamos con un equipo turbomezclador que nos permite mezclar en baches de 60 u 80 kilos y tenemos ya establecido una tabla de dosificación de pigmentos. De esta forma podemos garantizar que todas nuestras mezclas son totalmente homogéneas, ya que están hechas bajo una formulación definida con anterioridad. Es importante aclarar que ninguna concentración de pigmento puede ser superior a los 5 gramos por kilo. Todas nuestras mezclas están entre 0.1 y 0.5. El pigmento se deposita en la turbomezcladora con el material, se hace el proceso de mezclado y se retira ya el material de color en unos depósitos para ser utilizado en el proceso siguiente. El rotomoldeo como tal, lo que decíamos ahora, es una técnica muy simple. En esta pequeña gráfica podemos ver los 4 pasos del rotomoldeo, que es cargar el material en el molde. Vemos el molde abierto, vemos acá la gráfica que se depositó el material en su interior. Luego viene el proceso de calentamiento. Es importante determinar que este calentamiento hay diferentes formas de hacerlo. Por eso enseguida vamos a mirar los diferentes tipos de máquinas. Puede ser un calentamiento directo o un calentamiento por medio de aire caliente. Después de este proceso de calentamiento y de rotación, es muy importante que en ninguna parte del proceso de calentamiento o enfriamiento se puede suspender el proceso de rotación. Un hecho como este generaría una pieza no conforme. Entonces, les decía, hacemos el proceso de calentamiento, hacemos el proceso de enfriamiento, que este proceso de enfriamiento se hace en 3 etapas básicamente. Una etapa donde se dejan las piezas, el molde girar en la máquina a temperatura ambiente, es decir, un enfriamiento natural. Posteriormente se hace un enfriamiento forzado, es decir, se le aplican ventiladores para acelerar el proceso de enfriamiento. Por último, se le puede aplicar agua directamente al molde buscando acelerar aún más ese proceso de enfriamiento y luego se deja, digamos, escurrir el molde para proceder a abrirlo y retirar la pieza. La temperatura del molde al momento de proceder a destaparlo, o sea, a retirar estas partes para que nos quede así, el molde debe estar entre 40 y 50 grados de temperatura. Y cuando se retira la pieza puede estar en una temperatura de 55 a 65 grados. Se debe manejar normalmente con guantes para evitar quemaduras. Este es el proceso más simple, como les decía, depositar el material, o sea, el proceso de la carga del molde, hacer el proceso de cocción, o sea, lo que es el calentamiento y la formación de la pieza al interior del molde. Posterior el paso de enfriamiento, que les repito debe ser en etapas de aire, agua y aire, y luego retirar la pieza para ya pasarla al proceso siguiente. Les decía que hay diferentes tipos de máquinas para el proceso de rotomoldeo. Contamos con unas máquinas de flama abierta, donde podemos ver que la llama pega directamente sobre el molde. En nuestras instalaciones contamos con 4 máquinas de una estación y con 4 máquinas con 6 máquinas de 3 estaciones, lo que nos permite quemar gran cantidad de tanques de forma simultánea. Aquí en la gráfica vemos una máquina de 3 estaciones, vemos que la flama pega directamente sobre el molde mientras está girando. Tenemos unas máquinas de carrusel. Son unas máquinas donde cada máquina consta de 3 brazos y digamos que tiene 3 estaciones.
Es decir, tiene una estación del horno que aquí lo vemos, está entrando un molde al horno, vemos una estación de enfriamiento y vemos una estación de carga y descarga. Se llaman de carrusel porque los brazos se van desplazando. Entonces, mientras un molde está en el horno, el otro molde se está haciendo el proceso de enfriamiento y el otro molde está en la etapa de carga y descarga. Nuestro colaborador hace el carga y descarga y prepara el material, acá prepara el material para el ciclo siguiente. Cuando termina de quemar esta pieza, automáticamente se debe pasar a la zona de enfriamiento. La que está en la zona de enfriamiento pasa a carga y descarga y la que está en carga y descarga pasa a quemado. Por eso se va funcionando como un carrusel. Y tenemos unas máquinas de horno tipo Chugle, que se refiere a unas máquinas de un horno de tamaño considerable. Se utiliza para las piezas de mayor volumen. Estas máquinas, el horno está acá estático, el operario está aquí en la zona de trabajo y los brazos entran y salen al horno. Entonces la máquina tiene dos brazos. Uno, el horno está centrado y un brazo a cada lado. Mientras uno está quemando, el otro brazo está afuera haciendo la operación de enfriamiento, de carga y descarga. Cuando terminan de hacer este proceso de carga y descarga, este brazo se desplaza hacia el horno y el que está en el horno se desplaza a la zona de enfriamiento para su proceso de enfriamiento, carga y descarga. Cuando tenemos las piezas ya que se desmoldaron y están listas, viene un proceso de terminación de producto. Hay una zona específica donde nuestros colaboradores se dedican a hacer la separación, digamos, del tanque y de la tapa, si es el caso, a hacer, digamos, a retirar los excesos de material que quedan en las líneas de partición de los moldes, porque, como les decía, el molde abre y cierra, entonces esa línea donde las dos partes se juntan al abrir el molde, queda, digamos, lo que se denomina la línea de partición, que se debe pulir, quedan algunas rebabas, se procede a hacer las perforaciones según sea el caso para los diferentes productos, sean tanques o la pieza que sea, que ahora vamos a mirar en las órdenes de producción, vienen las especificaciones para hacer la terminación, si ya hay una terminación específica. Entonces, en esta zona se retira la pieza, se le hace todo el proceso de terminación y se deja para el proceso siguiente. Viene un proceso de estampación. La estampación de los productos consiste en plasmar, digamos, por medio de una pantalla o una plancha de screen y con pintura de polietileno, el logo y la identificación del producto. Todo producto debe llevar, obviamente, la marca Rotoplas y debe llevar su identificación. Su identificación es si es un tanque Rotoplas, si es Aqua, si es Pony, si es un tanque séptico, si es un filtro anaerobio, etc. Todo producto debe llevar también estampada las instrucciones de instalación. Es muy importante que se valide también qué productos están certificados para poderles colocar estampado el sello que los caracteriza como tal. No todos nuestros productos están certificados algunos de los tanques de almacenamiento de agua. Entonces, estos productos se les coloca también un estampado con el sello de la norma bajo la cual están certificados. Tenemos también una sección o una zona de ensamble de productos. En esta sección lo que se hace es hacer, digamos, montajes o ensambles de diferentes piezas para obtener un producto final. En la imagen podemos ver un tanque de 50,000 litros, pero nuestro módulo es un módulo de 5,000 litros. Quiere decir que para la fabricación de este tanque fue necesario fabricar 10 módulos, de los cuales son
8 módulos interiores y 2 módulos exteriores, porque tienen diferente geometría, entonces por eso es necesario hacer como la claridad. Se deben fabricar 10 tapas, una tapa para cada módulo. Y tenemos ya una técnica de ensamble que ya en piso miraremos cuál es, se explicará más detalladamente. Pero en este caso, digamos, se ensambla por medio de un empaque esponjoso y unos espárragos con tuercas y arandelas para garantizar que el tanque como tal quede completamente sellado, pero tenga también cierta flexibilidad a la hora de poderlo maniobrar para ser procesado, para ser entregado al cliente y el cliente cuando lo vaya a instalar, digamos que tenga también ese efecto tipo acordeón y evitar de pronto daños y fugas en la pieza terminada. Fabricamos ensambles desde 5.000 hasta 50.000 litros. Tenemos establecido, digamos, ya unos protocolos bajo los cuales se ensamblan. Los tanques que se hacen desde 20.000 hasta 50.000 se hacen con módulos de 5.000 litros. Los tanques de 5.000 hasta 17.500 se hacen con módulos de 2.500 litros. Fabricamos también en esta zona ensambles de sistemas de 1.650, de 2.000 y de 3.000, que es una sola pieza rotomoldeada como tal, pero se le soldan en su interior divisiones y se les acopla un kit de tubería para que cumplan las funciones para los cuales fueron diseñados. En esta zona de ensamble no solo se hacen este tipo de sistemas, en esta zona se fabrican y se ensamblan, digamos, todo lo que son contenedores, el ensamble de los bebederos, el ensamble de las barreras, el ensamble de los kayak, todas las piezas que lleven, digamos, procesos adicionales van a la zona de ensamble y desde allí se les hace ya, digamos, el proceso de terminación y dejar el producto para ser entregado ya, digamos, listo a nuestro cliente final. Acá vemos, digamos, ya lo que es un producto terminado, ya estampado. Vemos un tanque, vemos un contenedor que está listo solo para ser estampado y seguir en el proceso de entrega de producto terminado. Les quiero compartir la forma como se hace la programación en planta y el control en piso de nuestro proceso. Nosotros tenemos dentro de la gestión de producción un equipo calificado y dentro de este equipo hay una analista de planeación de la demanda. Con la información que se nos genera en el sistema, cada que entra un pedido, se activa, digamos, la necesidad de programar la planta. Entonces, utilizando nuestro software de Visual, procedemos a colocarle a cada máquina, digamos, la carga. ¿Cómo se genera? Se genera una orden de producción. Se genera una orden de producción que se monta en el sistema y los auxiliares de producción se encargan de imprimirla y hacerla llegar a cada operario de cada máquina. En esta orden de producción, como la vemos acá, se observa cuál es el producto que se va a fabricar, se observan los tiempos asignados, el peso del material de cada pieza, el número de la orden y se entrega junto con la orden, digamos, los stickers para cada producto. Los stickers se convierten como en lo que podríamos llamar la cédula del producto. Vemos aquí digamos, la foto del sticker donde aparece la descripción del producto, aparece el código, aparece el lote o la orden de producción como tal, la fecha y el recurso. El recurso es la máquina en la cual se procesa, donde se programa pues el procesamiento de dicho producto. Y vemos en la parte inferior un consecutivo donde aparece lo que llamamos la cédula única del producto. Esto es fundamental, que cada pieza que se procese tenga este sticker, porque esto es lo que nos permite hallar la trazabilidad del producto en cualquier momento.
inclusive cuando el producto ya ha sido entregado al cliente, con esta identificación nosotros nos podemos dar cuenta qué día se fabricó, en qué máquina se fabricó, qué operario lo fabricó, con qué material lo fabricó, con qué mezcla lo fabricó y cuál fue la materia prima original que se utilizó. Entonces es fundamental tener el control de estos stickers. Tenemos un tablero de control de piso. En este tablero nosotros podemos ver minuto a minuto cómo va cada máquina, qué está procesando cada máquina, qué personas están asignadas a dicha máquina, qué producto no conforme ha generado, qué paros tiene. Entonces, esto es lo que llamamos el tablero de control. Nuestro coordinador de producción lo debe mantener siempre activo y digamos que es su herramienta principal para poder hacer el control de toda la producción en la planta. Tenemos acá, todo esto les decía que es bajo el software de Visual, tenemos el momento de la asignación de la materia prima en la báscula. Cada que ustedes reciben la orden de producción, en la orden les decía que está el peso. Debe empezar la materia prima, que en la orden dice también qué materia prima es la que se requiere para la elaboración del producto. Se procede a leer ese peso. ¿Qué hace el sistema? Empieza a cargarle ese material a esa orden para poder después hacer los costos de la orden. Entonces, cada proceso está ligado al anterior. Si no se lee el material en la báscula, no va a permitir leer el producto. Si se lee el material, pero no se lee el producto, no se va a poder leer en terminación. Si no se lee en terminación, no se va a poder leer en estampación. Esto es una cadena y por eso es muy, muy importante que se hagan las cosas tal como están establecidas, que se asigne el material, que se pegue el sticker, que se lea el sticker en cada uno de los procesos para poder en el momento de entregar el producto a la bodega de producto terminado no haya ninguna interferencia, porque si no nos toca devolvernos a leerlo en las etapas previas. Este control de unidades nos permite minuto a minuto mirar cada máquina cómo va en su turno. Permite mirar qué tiene programada la máquina, permite mirar los tiempos asignados, permite mirar las unidades producidas, cuántas unidades faltan para terminar esa orden y ver la orden que sigue. Es fundamental saber qué orden sigue para que cada persona encargada de la máquina, cada colaborador, hable con el coordinador y preparen el montaje siguiente. Terminado un montaje, deben estar los moldes listos para hacer el nuevo montaje. Como les decía, aquí podemos estar monitoreando lo que es la eficiencia de la planta en cada uno de sus equipos. Vemos el registro de paros. Es fundamental para poder tener información cierta y confiable que se asignen los paros que se hacen en el proceso. Es decir, si yo estoy en una máquina y tengo que hacer un cambio de molde, debo registrar el paro. En el paro se registra cuál es la causa del paro, cuál es el efecto que se genera y el tiempo inicial y el tiempo final. Esto nos permite, digamos, restar estos tiempos de la operación como tal y no afectar el rendimiento. Si no se registra un paro en el proceso, podemos caer en ineficiencias falsas y esto nos desvirtúa toda la información en cualquier momento. Hay un registro de unidades no conformes. También es necesario leer cuando alguna pieza sale defectuosa, no cumple los estándares de calidad por los diferentes motivos. Entonces, la pieza como tal hay que reportarla fabricada, porque obviamente generó un consumo de materia prima, un consumo de mano de obra, un consumo de energéticos. Entonces, se debe registrar que se fabricó, pero igual hay que registrar que se desechó. Entonces, se debe hacer un registro donde aparece cuál fue la causa, cuál fue el factor y cuál fue el efecto
por lo cual fue necesario desechar esa pieza. Y eso nos permite, digamos que en forma inmediata, tomar las acciones necesarias para que no se repitan esos daños en el proceso y no se generen más unidades no conformes. Como les digo, el proceso como tal, tenemos todas las formas de monitorarlo en línea y por esa razón es que tenemos que apuntar a disminuir siempre la cantidad de producto no conforme. Es importante también saber que en el proceso de producción se encuentran con los indicadores. Los indicadores somos responsables todos de mantenerlos, todos de que se cumplan de una u otra forma. En los indicadores de proceso hablamos de los indicadores de inventario, hablamos de los indicadores de costos y presupuestos. ¿Por qué? Porque tenemos que velar porque tengamos unos niveles de inventarios adecuados y no solo adecuados, sino confiables. Tenemos que velar porque los costos que nosotros utilizamos en el proceso productivo estén siempre bajo lo establecido. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto y debemos trabajar bajo ese presupuesto. No nos podemos salir. Si tomamos acciones equivocadas, los costos de producción se elevan, nos salimos del presupuesto y entonces empezamos a incumplir en uno de los objetivos de la compañía. Hablamos de los indicadores de eficacia, aquí hablamos de lo que es el cumplimiento. Dentro del proceso de producción nos hemos comprometido que máximo el 2% de los pedidos se incumplen por alguna causa derivada del proceso de producción. O sea que nuestra meta es llegar al 98% de cumplimiento. Y eso lo logramos si trabajamos de acuerdo a cómo se planean las cosas. Y tenemos un indicador que mide la eficiencia y es el OEE. Eso es la eficiencia global de la planta y se divide en 3 factores fundamentales, como es el rendimiento, la disponibilidad y la calidad. Entonces, nosotros tenemos que apuntar siempre a tener un rendimiento no inferior al 95%. Digamos, la tolerancia máxima es un 5% de ineficacia en el proceso. Nuestros equipos deben tener una disponibilidad como mínimo del 90% o superior. Es decir, el 90% del tiempo deben estar nuestros equipos en operación. Y la calidad, que es el otro factor importantísimo, debemos estar siempre por encima del 97.5% en el factor calidad. Es decir, nuestro producto no conforme no debe superar el 2.5%. Si cumplimos estos aspectos, digamos que estamos cumpliendo el indicador del OE o la eficiencia global de la planta que nos permite estar en un 83.3%, que es la meta establecida para el año 2021. Como ven, son indicadores bajo los cuales debemos trabajar. Todos, absolutamente todo el personal de producción está involucrado para el logro de los resultados adecuados de los indicadores y siempre en equipo lo podemos hacer. Entonces es una invitación siempre a trabajar bajo los planes establecidos, bajo las metodologías establecidas, bajo las instrucciones dadas, bajo los procedimientos para poder cumplir con cada uno de nuestros indicadores. Realmente aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a todo el equipo al área de producción, no solo al área de producción, sino a Rotoplas. Es una bendición trabajar en Rotoplas. Aquí cuidamos la gente, aquí queremos la gente, aquí nos comprometemos con la gente. Que estén muy bien. Hasta luego.